Buenas noches, mi nombre es Dickman Josué Hernández Acosta. Pertenezco a la Universidad del Atlántico. Soy estudiante de Contaduría Nocturna. Hago el segundo semestre. Esta es la presentación de la unidad 2 de la materia Cátedra Universitaria, de la cual hago parte del grupo 134. Aquí en esta parte vamos a hacer un resumen o un informe de lectura acerca de los orígenes y la evolución de las universidades, con temas específicos como son los breves antecedentes, el Papa Gregorio VII, las universitas primigenias o el poder del saber, el concepto universidad, ciencia y universidad. Bueno, a continuación, en los breves antecedentes, aquí el texto nos hace un recuento de los inicios de la sociedad occidental, de la cual hace parte nuestro país Colombia, y dice cómo nuestras raíces fueron fundadas en la cultura griega y hebrea, y que por parte de Grecia heredamos la organización social democrática, la cual después de tanto tiempo todavía sigue teniendo vigencia en la actualidad. Se habla en este texto de que el Imperio Romano fue quien se adueñó de Grecia y su cultura, y que gracias a esta es que convierten la gobernación del hombre en un arte, ya que fueron los pioneros en estructurar la ley con el fin de que todos estuvieran regidos sobre un mismo marco legal, y hasta el tiempo de hoy esto sigue aplicando. Por otra parte, heredamos de los hebreos la parte religiosa, por medio del nacimiento del cristianismo, que le da al hombre esclavo principalmente, al igual a todo aquel que creyera o que tuviera fe, que Dios principalmente, que le da al hombre esclavo principalmente, al igual a todo aquel que creyera o que tuviera fe en Dios, de que podía ser feliz y tener esperanza en tener una vida eterna después de la vida, la cual fue tan fuerte que debió ser reconocida por el feudo en su momento, o por los gobernantes. Los gobernantes en ese momento era todavía el Imperio Romano, todavía no habían pasado al feudo. Fue tan fuerte este movimiento del cristianismo que debió haber sido reconocida por el Imperio Romano, el cual gobernaba en su momento y su tiempo, y aceptada a nivel general por todos los territorios del imperio. Luego aparece la invasión de los pueblos bárbaros, los cuales tenían una cultura inferior, eran, eran inferior al Imperio Romano en cuanto a cultura. Y así comienza el deterioro del Imperio Romano con esta invasión. Al momento de llegar los bárbaros, comenzó a verse en decrecimiento, en un bajón, la economía o en ese momento una crisis económica del Imperio Romano, la cual genera un nuevo movimiento y una forma de gobernar como es el feudalismo. Aquí es donde comienza a ser parte del feudalismo del Imperio Romano. Cuando apareció el feudalismo, el territorio antiguo en el imperio fue dividido en dos. El imperio romano fue dividido en dos. El poder se lo dividieron en dos partes. Una parte que eran los jefes bárbaros de los pueblos que invadieron el imperio romano, y por otra parte estaban los jefes de la iglesia, quienes eran los que tenían la fe, prácticamente tenían la unidad del hombre por medio de la fe, tenían a todos los hombres unidos por medio de la fe, y este poder se dividió en estas dos partes, una parte espiritual y una parte física, que era la que gobernaban los jefes bárbaros. De aquí comenzaron a implementar nuevas formas de gobernar, y una de las principales medidas en ese momento, en ese entonces, fue cerrar el comercio marítimo, la cual llevó o contribuyó a disminuir o a incrementar la crisis económica del Imperio Romano en su momento, en la cual la convivencia económica era prácticamente imposible. Había un juego de poderes
de quién era el que tenía más y quién el que podía más. En este momento solamente habían dos poderes, vuelvo y repito nuevamente, estaban la parte de los jefes de la iglesia y los jefes de los pueblos bárbaros. Entonces la parte económica entró en una crisis. Esto se veía en el día a día. La iglesia, por su parte, ellos argumentaban de el hecho de tener a todos los pueblos espiritualmente gobernados, ese poder tenía que transcribirse a la realidad, es decir, a un poder físico en el cual ellos gobernaran al hombre, tanto espiritualmente como físicamente. Lógicamente, la parte de los jefes de los bárbaros no estaban de acuerdo, porque esa parte les correspondía a ellos. Ellos eran los jefes los que tomaban las decisiones en la parte de gobernabilidad del hombre, pero en la parte espiritual era la iglesia quien se encargaba de esa parte. Entonces ahí comenzó una lucha de poderes, ahí comenzaron a enfrentarse estos dos poderes, quienes eran los que gobernaban en su momento. Aquí, a raíz de esta lucha de poderes, a raíz de este tipo de enfrentamientos entre estos dos poderes, comienza a tomar fuerza el nacimiento de los estudios jurídicos. Aquí lo que se buscaba era estudiar de forma razonal a quién darle la razón o quién era el que gobernaba, hasta dónde llegaba la parte de la iglesia espiritual, hasta dónde podía gobernar y en qué podía influir en los hombres, y la parte de los jefes bárbaros, que era hasta dónde llegaba su poder y quiénes eran los que iban a controlar y qué era lo que iban a controlar y cómo lo iban a controlar. Entonces, al momento de nacer este movimiento, al momento de nacer estos movimientos, las dos fuerzas volcaron toda su intención de apoyar este movimiento porque era la forma razonable de argumentar su poder sobre el hombre. Y entonces ellos lo que querían era poder. Y entonces en ese momento comienza a resurgir este nuevo movimiento. Y esto fue algo muy importante y muy bueno para el nacimiento de las universitas en su momento. Pero en este momento solamente era algo superficial, algo que apenas estaban haciendo. Y por medio de estos estudios, que eran estudios jurídicos, con el cual ambos poderes estaban igualmente interesados para sacar el mejor provecho, lo que decía, ellos estaban interesados en su poder y cómo administrarlo y cómo demostrarlo de forma razonable. La escuela de leyes pioneras y maestra en los estudios de derecho en la Edad Media fue la de Babilonia, con la cual buscaban la legitimación del poder y comenzaban a aparecer en todo el territorio europeo este tipo de instituciones para papas y señores. Esto fue en los breves antecedentes. Luego seguimos a otro tema que es el Papa Gregorio VII. Aquí en esta parte, este texto se remonta al siglo XI aproximadamente y hace mención al Papa Gregorio, quien es el causante de una reforma llamada la Reforma Gregoriana, debido así por su nombre, y que su principal objetivo era la división del poder de la Iglesia y del poder del Estado, en donde se buscaba una iglesia más pura y más libre de compromisos materiales, los cuales condicionaban el actuar de la espiritualidad y de la forma de cumplir con su verdadero propósito, que era el promulgar y dar a conocer con su verdadero la religión en todo el mundo. Aquí el Papa lo que buscaba era tomar y dividir la iglesia,